doctor Andreu Comas García. Él es médico, virólogo, epidemiólogo, experto en virus respiratorios, miembro de la Red Mexicana de Virología y Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor Andreu, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Se nos hizo un poquito tarde, pero queremos entrar contigo directo. Uno, ¿qué opinas de la recomendación que hacen en Estados Unidos? Una experta lo dijo ante la cadena CNN, de que es poco recomendable utilizar las mascarillas de tela, los cubrebocas de tela, que se use el KN95 o el N95 de preferencia, los que tienen 3 capas. ¿Qué opinas al respecto? Así es una muy buena recomendación en el sentido que la capacidad y la eficiencia de transmisión de Omicron por mucho supera a las demás variantes del COVID y necesitamos unas mascarillas de mayor eficiencia. Ahora, el tipo de mascarillas también va a depender, no es lo mismo de estar al aire libre que en el metro, que en una oficina. Hay otras opciones, como por ejemplo utilizar doble mascarilla, sí, y que los lugares estén bien ventilados. Pero, por ejemplo, si nos fuéramos a meter en una oficina, en un elevador, en el metro, en el autobús, pues ahí sí, mascarillas de mejor eficiencia para cuestiones como Omicron, pues son mucho más adecuadas. Correcto. Punto número 1. Punto número 2. Estamos entrando en la cuarta ola. ¿Es irreversible la cuarta ola de contagios de coronavirus? Sí, estamos entrando y es irreversible. Lo que estamos viendo es nada más una muestra del número de casos que vamos a tener. ¿Por qué lo digo así? Porque este repunte tan grande que hemos tenido es a expensas de algunos estados. Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes, pero falta el resto del país. Entonces apenas va empezando y ahorita que ya la gente está regresando a sus lugares de origen después de las vacaciones, es cuando va a empezar el contagio masivo y cuando vamos a empezar a ver esos números récord. Digo, ya en Baja California Sur prácticamente ya casi tener un récord en el número de casos y es lo que veremos en las próximas 2 semanas o 3 semanas. Es momento entonces de preocuparnos. Escuché, te digo, en el descanso, no sé si justificado, pero sí necesario, los pasados días, escuché a alguien que decía, como experto, no mexicano, sino extranjero, decía que tarde o temprano, en febrero, todo el mundo va a estar contagiado de Omicron. Y es justamente lo que debemos de evitar, porque aunque sí la proporción de personas que llegan al hospital por neumonía o fallezcan va a ser muy baja, algo que nos tiene que preocupar y que no han entendido personas como el doctor López-Gatell es el COVID largo o la secuela larga de COVID. ¿Por qué? Porque hay más de 200 secuelas del COVID. Y si yo dejo que se contagie una gran cantidad de población en poco tiempo, por un lado, pues sí voy a saturar a los hospitales y por otro lado voy a generar personas que van a necesitar rehabilitación de algún tipo, neurológica, cardiopulmonar, respiratoria, metabólica, física, y no tenemos un sistema de salud preparado para eso, ni un sistema económico preparado para las secuelas que nos puede generar una infección masiva por Omicron. ¿Es recomendable un nuevo tipo de confinamiento, dentro de lo posible? Si el trabajo se puede llevar a cabo a distancia, preferible eso que asistir a oficinas o lugares donde se reúna la gente. En este momento es recomendable porque se había roto un poco esa disciplina del confinamiento y de tener todo a distancia. Las clases, por ejemplo, hoy 12 gobernadores de estados de la República dicen, pues sí, la Secretaría de Educación Pública Federal dijo que hoy regresáramos a clases presenciales, pero no lo vamos a hacer, por lo menos en nuestros estados. Estamos hablando de, pues no de media república, pero de 2/3 partes, de poco más de una tercera parte de la república, casi una cuarta parte. Así es, y lo hicieron muy bien, porque tenemos que adaptarnos a esta realidad que nos hayamos desadaptado. ¿Y a qué me digo? ¿Y por qué estuvo bien que lo hicieran? Porque hoy la gente regresa de vacaciones y los niños van a la escuela. Tenemos que esperar que la gente de veras haga una cuarentena responsable antes de regresar a la escuela. Tenemos que hacer que los lugares de trabajo sean bien ventilados, sin hacinamientos, sin nadie con un solo síntoma
por más pequeño que sea, con todo el mundo uso correcto de cubrebocas. Si una empresa, un negocio, un lugar, una escuela no puede cumplir con esas normas mínimas, pues no debería de abrir. Y también hay cosas que debemos de facilitar, como el trabajo en casa, siempre y cuando no sea esencial, pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros no somos cuidadosos en la ventilación, en el uso de buenos cubrebocas y que no entre nadie con síntomas, ni que haya sido contacto de un positivo, vamos a empezar a ver brotes. Y más que brotes a las escuelas, el primer lugar donde vamos a ver va a ser en los sitios de trabajo. Si tú sabes que alguien cercano, familiar, amigo, en fin, compañero de trabajo, está contagiado, dio positivo, ¿qué te corresponde hacer a ti en ese momento? Te enteras hoy que alguien muy cercano está contagiado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues primero, antes que nada, me tengo que aislar yo, y que se aísle toda mi casa, yo de preferencia en otro cuarto, mi casa, mi resto de familia nuclear en otra parte de la casa, y al quinto día de haberme estado en contacto con la persona, hacerme prueba de PCR. Si no tengo la capacidad económica de hacerme la prueba de PCR, bueno, pues el aislamiento tendrá que ser por 10 días. Y este ejemplo es el punto clave para poder romper con la pandemia, y lugares como Taiwán lo han hecho muy bien. En el momento que tengamos esa responsabilidad, esa empatía de avisarle a los demás, hey, soy positivo, aíslate y hazte la prueba, y en ese momento que rompamos la cadena de transmisión, en ese momento se va a acabar esta epidemia. ¿Han reaccionado tarde las autoridades de salud federales? Muy tarde por varios motivos. Uno, México sigue siendo de los pocos países que podemos entrar con COVID y no pasa nada. México hace mucho de haber pedido prueba de PCR más vacunación a todo visitante extranjero. Vaya, por eso los lugares donde ahorita tenemos el problema serio de COVID son los lugares de destinos internacionales que tiene nuestro país. Segundo punto, las terceras dosis debemos de haberlas empezado a aplicar hace 4 meses, no ahorita, porque todos aquellos que nos vacunamos en el primer semestre del 2021 tenemos menos protección y estamos en riesgo de enfermarnos y sobre todo desarrollar COVID largo. Entonces, en nuestro país otra vez va tarde, las autoridades va tarde, y también con este mensaje, por ejemplo, las verbenas que ha tenido la Ciudad de México, hechas por el gobierno de la ciudad o por las alcaldías, pues van en contra de la lógica y simplemente hacen que la gente crea que ya pasamos todo y que nos podemos juntar de manera masiva. Pues te agradecemos mucho, doctor. Gracias, Andrew. ¿Algo más que quisiera recomendarnos? Te estamos consultando, esperemos que no cause honorarios, pero en este momento vale la pena, en lugar de entrar en pánico, en preocupación, vale la pena estar cada vez mejor informados, aunque nos volvamos expertos como tú y te hagamos la competencia médica. Está bien, no, con todo gusto. El chiste es que si hay una sospecha que tiene COVID o tiene síntomas, que no lo deje pasar, que se haga la prueba y, bien importante, que busque atención médica temprana para evitar desgracias. Nos está preguntando por último, ¿las pruebas de saliva nuevas que se hacen en casa sirven? Sí. Si sale positiva, sí. Sin embargo, si sale negativa y yo estuve en contacto con una persona o tengo síntomas, lo siguiente que me tengo que hacer es la prueba de PCR. Correcto. No la de antígenos, sino directamente a la cara, la de PCR. Así pues es. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que te vaya muy bien y buenas noches. Igualmente, Pepe. Muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.